Para aquel que ha sentido que hay algo más. Para quien ha intuido que la realidad no es tan sólida como parece. Para ti, que sin saber cómo, ya sabías que este libro existía. Este no es un libro más. Este es el libro que te eligió cuando tú aún no sabías que lo necesitabas. No fue escrito para entretenerte, ni para ofrecer fórmulas vacías, ni para sumarte a las miles de voces que repiten lo mismo con palabras distintas. Este libro fue escrito para devolverte el recuerdo. El recuerdo de tu poder. El recuerdo de tu centro. El recuerdo de lo que tu alma vino a hacer aquí. Si lo tienes entre tus manos, o frente a tus ojos, no es azar. Es respuesta. Porque tú preguntaste. No en voz alta. No en redes sociales. Preguntaste en tus noches vacías. En tus días repetidos. En tus silencios más hondos. Preguntaste cuando dijiste, ¿por qué esto se repite? ¿Por qué si lo intento, no ocurre? ¿Por qué siento que hay algo más, algo que no me han dicho? Este libro no solo responde. Este libro revela. Aquí entenderás por qué tus pensamientos no bastaban. Por qué tus decretos a veces fallaban. Por qué tu vibración siempre fue más fuerte que tus palabras. Aquí se te mostrará que la realidad no es lo que ves, sino lo que proyectas. Que el mundo no ocurre frente a ti, sino desde ti. Que tu alma no vino a rogarle al universo, sino a recordar que ella es quien lo organiza. No leerás teorías. Vivirás revelaciones. No repetirás fórmulas. Aprenderás a sostener frecuencias. No pedirás respuestas. Recordarás que tú eres la pregunta que el universo estaba esperando responder. Cada capítulo abrirá un portal dentro de ti. Cada palabra ha sido colocada como una llave vibratoria. No importa cuánto sepas. No importa si has leído mucho o si estás comenzando. Lo que importa es que sientas como este libro te habla sin pedir permiso. Cómo entra. Cómo toca. Cómo sacude. Este no es un libro para entender. Es un libro para despertar. Aquí te vas a encontrar contigo mismo, pero sin las capas. Aquí se romperá el lenguaje falso y se revelará el pulso verdadero. Aquí recordarás que no atraes, proyectas. Que no piensas, emites. Que no pides, ordenas. Este es el libro que no buscabas, pero que siempre esperaste. Este es el texto que responde lo que nunca supiste cómo preguntar. Este es el momento exacto en el que, sin darte cuenta, tu alma acaba de abrir la puerta correcta. Léelo. No para aprender. Léelo para recordar. Léelo para volver. Y una vez que comiences, no podrás volver a dormir. Porque ya no se trata de tener poder. Se trata de convertirte en él. El lenguaje oculto de la energía manipula la realidad desde tu centro sagrado. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Cuando el pensamiento se vuelve forma, el principio vibratorio es su manifestación en el tiempo. Toda creación comienza en el lugar más invisible del universo, un pensamiento que aún no ha sido pensado del todo, una imagen suspendida en la antesala de lo real. No hay forma que no haya sido antes vibración. No hay materia que no haya sido, en su raíz más profunda, una idea sostenida con la intensidad suficiente como para atravesar el velo del tiempo. En el principio fue la vibración. Así lo sostienen las cosmologías más antiguas, desde los Vedas hasta los textos herméticos. El Rigveda declara, del sonido primordial brotó la forma. Del pensamiento de Brahman surgió el mundo. Y en la tabla de Esmeralda, atribuida a Hermes Trismegisto, se lee, lo que está abajo es como lo que está arriba, para realizar los milagros de una sola cosa.
Esa cosa no es otra que la energía en su estado mental, antes de que el tiempo la condense. ¿Pero qué es un pensamiento? No es una ocurrencia casual. Es una unidad vibratoria. Es una frecuencia. Y el universo, como campo receptivo y resonante, no responde a la forma superficial del pensamiento, sino a su vibración constante. Por eso los deseos fugaces no crean. Por eso las afirmaciones repetidas sin emoción no transforman. Porque lo que se impone en la realidad no es la palabra, sino el campo energético que la sostiene. Los antiguos sabían que pensar era un acto de magia. En los papiros egipcios se nombra a Thoth, el dios del pensamiento creativo, como él que da forma a la palabra antes de ser pronunciada. En su libro perdido, cuya existencia fue mencionada por Clemente de Alejandría y por Diógenes Laercio, se decía que cada pensamiento es una semilla, y cada emoción, la lluvia que la despierta. No basta con pensar. Hay que nutrir la idea con vida, con cuerpo, con emoción. La Cábala enseña que todo lo que existe proviene de una letra oculta, una vibración previa al lenguaje. En el Sefer Yetzirah se afirma: el mundo fue formado por 32 senderos de sabiduría y las 32 sendas vibraron antes que el mundo tomara forma. No se trata de alegoría poética. Se trata de leyes energéticas codificadas en símbolos. Si la vibración es el origen, entonces todo lo que experimentas es la consecuencia de lo que vibra en ti desde hace tiempo. Lo que piensas repetidamente, aun sin darte cuenta, no es inofensivo. Es constructor. Por eso el pensamiento no es neutro. Es activo. Modela. Dirige. Invoca. Ordena. Y lo más poderoso, crea ciclos que se proyectan en el tiempo. La energía no obedece al tiempo lineal, sino al sostenimiento vibratorio. Lo que piensas hoy puede manifestarse mañana, pero también puede incubarse silenciosamente durante años, hasta que encuentra la frecuencia exacta para brotar. Nada se pierde. Todo se almacena en lo invisible. Por eso muchas personas creen que algo les cayó del cielo, cuando en verdad fue un pensamiento que habían arrojado años atrás al océano del campo cuántico, y que encontró por fin la marea justa para llegar a la orilla. Y también por eso lo que se teme con fuerza puede materializarse, no porque lo merezcas, sino porque lo vibras como certeza disfrazada de miedo. La ley vibratoria, descrita con claridad por el Kybalión, expresa: nada reposa, todo se mueve, todo vibra. Pero pocos comprenden lo que esto implica para la creación personal. Si todo vibra, entonces tú eres una antena emitiendo una señal continua. Y esa señal no se interrumpe porque hables en voz alta o guardes silencio. Se transmite a través de tu identidad vibratoria, lo que sostienes cuando nadie te observa. Lo que emana tu cuerpo, tu emoción, tu mente y tu memoria simultáneamente. Lo que llamas realidad es, en verdad, la forma congelada de tu vibración sostenida. Cuando algo se manifiesta, no ocurre. Se materializa. El universo no decide por ti, responde a tu configuración energética, la misma que has estado proyectando durante días, meses o incluso vidas. Por eso no basta con cambiar de pensamiento. Hay que cambiar el campo que sostiene ese pensamiento. Hay que transformar la matriz desde donde piensas, no solo la idea. En el libro de Enoc, se describe que los vigilantes descendieron a la tierra al alterar la vibración de los cielos. No bajaron en cuerpo, sino en frecuencia. El descenso fue una alteración del tono energético. ¿Por qué se registró ese mito en tantos textos apócrifos? Porque lo que se altera en vibración, se manifiesta como experiencia. Lo que se baja desde la frecuencia alta al plano material, se convierte en historia. El tiempo es el escenario donde se despliega lo que el pensamiento ya dictó. No es que las cosas pasen porque sí. Pasan porque vibraste. Porque llamaste. Porque tu campo fue afinado, como un instrumento que solo puede emitir lo que ha sido templado para tocar. Lo que estás viviendo ahora fue pensado por ti en algún punto. Tal vez sin palabras. Tal vez sin conciencia. Pero fue sostenido.
y lo que sostuviste encontró tierra fértil. El alma no siembra en el instante. Siembra en la vibración. Por eso el trabajo no es desear más fuerte, sino observar lo que estás sembrando en silencio. El pensamiento que se convierte en forma no es el que repites con la boca, sino el que toleras con tu atención. Cada vez que permites que una imagen mental se repita sin corregirla, estás enviando órdenes al tejido de la realidad. La tradición sufí enseña que cada imagen mental sostenida es como una línea escrita en la arena del tiempo. Lo que se repite, se endurece. Lo que se endurece, se vuelve roca. Y lo que es roca, termina tallado en el destino. Así de literal. Así de sagrado. ¿Y qué pasa cuando cambias la vibración? ¿El universo se resiste? No. El universo se reorganiza. La forma obedece al campo. Si cambias el campo, cambia la forma. Pero para cambiar el campo, no basta con leer este libro. Hay que practicar. Aplicación práctica oculta dentro de la narrativa. Detente. Cierra los ojos. Observa el pensamiento que más se repite hoy en ti. No el que dices, sino el que aparece cuando todo calla. ¿Lo reconoces? Ahora siente la vibración que lo acompaña. ¿Es liviana o densa? ¿Es luminosa o defensiva? ¿Te expande o te reduce? Una vez que lo reconozcas, nómbralo. Y luego, cámbialo. Pero no lo sustituyas con otra frase vacía. Sustitúyelo con una imagen vibratoria distinta. No digas soy abundante sin sentirlo. Pregúntate, ¿cómo caminaría si ya supiera que todo está cubierto? Da un paso así. Respira así. Habla así. Y permanece ahí. Porque el pensamiento se vuelve forma solo cuando se encarna. Y lo que encarnas, se vuelve ley. Lo que estás pensando ahora será una figura mañana. El universo no olvida. Solo espera la señal exacta para responderte. Estás preparado para asumir la forma de lo que aún no existe, pero vibra en ti. Entonces continúa. Capítulo 2. Lo que no nombras, te domina, palabra, vibración y el verbo que crea. En el principio, todo era sonido. Pero no un sonido audible, sino un temblor que ordenaba. Antes de la luz, antes del espacio, antes de toda forma distinguible, una palabra silenciosa vibró en el vientre del vacío. No fue dicha con labios. No fue escrita en pergaminos. Fue pensada en totalidad. Y esa palabra primera no era un nombre, era conciencia vibrante, autorreconocimiento puro. Todo lo que existe emana de ese acto inicial de nombrarse a sí mismo. El alma que no se nombra permanece atrapada en lo informe. Porque todo lo que no se nombra te observa desde la sombra, te habita desde lo indomado. Nombrar no es describir. Nombrar es ordenar. Es dictar frontera entre lo caótico y lo creado. El que nombra, delimita. El que delimita, domina. No por fuerza, sino por vibración consciente. Esto lo sabía la mística andalusí Sura Bint al-Hussein, cuya obra El silencio del nombre inaccesible ha sido olvidada incluso entre los eruditos del sufismo. En uno de sus pasajes, transcribe aquello que no nombre en mi oración. Me sigue en los sueños y se oculta en mis lágrimas. Pero cuando lo digo, aunque me tiemble el alma, lo convierto en criatura obediente del verbo. Esta mujer, enterrada en la historia como tantas otras voces sabias, entendía que la palabra no es una herramienta, es una llave. Y que lo que niegas nombrar, permanece como un eco que guía tus actos sin que lo sepas. Los antiguos pueblos de la Mesopotamia no separaban la palabra del destino. En la tabla de Me, texto sagrado de los sumerios atribuido a Enki y Ninma, se hablaba de los Me, principios divinos que estructuraban la realidad. Cada Me era una ley vibratoria, y el acto de pronunciar uno con conocimiento provocaba un cambio en la estructura del mundo. Uno de estos me decía, la forma de la palabra justa es la forma del mundo. Pero se advertía que nombrar sin conciencia era pecado de creación irresponsable.
El ser humano moderno habla sin saber qué está creando. Repite frases heredadas sin notar que su lengua está forjando caminos para su energía. Dice, esto siempre me pasa, nunca tengo suerte, yo no puedo, como quien lanza cuchillos al agua sin creer que puedan hundir un marco. Pero cada palabra es vibración fijada. Y lo que se fija en vibración, se convierte en estructura. La brujería más efectiva no se hace con velas, sino con repetición. La palabra sin vigilancia es encantamiento automático. Y así, muchos maldicen su vida sin saberlo, no por crueldad, sino por costumbre. Porque nadie les enseñó que hablar es pactar. Que cada frase firmada por la emoción es un contrato con la forma que tomará su futuro. Hay un fragmento del manuscrito de la Estrella Silenciosa, encontrado en las ruinas de Qumran pero nunca canonizado, que dice: quien oculta el nombre de su herida, se vuelve siervo de su sombra. Pero quien la pronuncia, aunque tiemble la piedra, levanta su alma del barro. Este pasaje, profundamente resonante, no se refiere a heridas físicas, sino a emociones atrapadas en el cuerpo energético. Lo que callas se transforma en vibración constante. Lo que callas se vuelve tu atmósfera. Cuando callas tu miedo, él habla por ti en tus decisiones. Cuando callas tu ira, ella ordena tus vínculos. Cuando callas tu deseo, él te arrastra en direcciones opuestas. Y cuando callas tu grandeza, ella se convierte en enfermedad, frustración o apatía. Porque el silencio sin consciencia es cárcel, pero el silencio nombrado es templo. Nombrar es sagrado. En la doctrina de las 7 respiraciones, texto tibetano apenas traducido al español, se enseña que cada chakra se abre con una palabra, pero que no todas las palabras están hechas de sílabas. Algunas palabras solo existen en el cuerpo. Nombrar no siempre es hablar. A veces es reconocer. A veces es escribir. A veces es cantar. Pero siempre es vibrar. Porque nombrar es vibrar con conciencia hacia una dirección. Y aquí reside el gran misterio. Cuando nombras algo con verdad, lo liberas del caos vibratorio y lo elevas a la esfera de lo transformable. Esto lo enseñaba también Valentinus, maestro gnóstico del siglo II, cuando explicaba que el Logos no era Jesús como figura, sino el poder de crear mundos a través del lenguaje interior. En su fragmento titulado Evocación del Silencio, que circuló solo entre iniciados, se lee: cuando el alma se nombra, recuerda. Y cuando recuerda, reclama su linaje creador. Nombrar es recordar. Y recordar es despertar. Por eso el verbo es más que palabra. Es vibración ordenada. Es palabra sostenida con intención pura y emoción estable. Es cuando el cuerpo, la mente y el espíritu dicen lo mismo. Esa es la palabra que crea. Todo lo demás es eco, ruido, repetición. En el plano práctico, esto implica una vigilancia radical del lenguaje interno. No basta con evitar el lenguaje negativo. Hay que mirar el lenguaje escondido. Porque la mayoría no habla con la boca, sino con la emoción repetida. Hay personas que vibran "no soy suficiente" aunque digan "yo puedo". Y el universo responde a lo que vibras, no a lo que pronuncias. La verdadera transformación comienza cuando puedes nombrar lo que realmente piensas sin autoengaño. Cuando puedes mirarte al espejo y decir: me he repetido frases de derrota. He hablado desde la rabia. He pactado con la carencia. Y entonces, nombrar eso. Sacarlo del cuerpo. Hacerlo visible. Y luego, renombrarte. Como hizo Jacob al luchar con el ángel en el relato hebreo: no serás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esa lucha es simbólica. Es la lucha de todo ser humano consigo mismo, hasta que se atreve a cambiar su nombre interno. Porque no basta con dejar de decirte cosas horribles. Tienes que aprender a decirte cosas verdaderas. Y luego, sostenerlas. Aplicación práctica oculta en la narrativa. Hoy, nómbrate de nuevo. No con una afirmación repetida,
sino con una frase que nazca de tu núcleo. Cierra los ojos y di: yo soy el que ha despertado del lenguaje heredado. Yo soy quien se renombra desde el fuego. No busques que sea perfecto. Busca que sea tuyo. Siente el temblor que genera. Es tu alma reorganizándose. Luego, elige una palabra que usarás como mantram del día. Una sola. No para repetirla como loros, sino para habitarla. Expansión. Honra. Fuerza. La que resuene. Dila en voz baja cada vez que tu viejo lenguaje intente arrastrarte. Reemplaza. Reescribe. Reconstituye. Porque cuando nombras lo invisible, lo haces obedecer. Y cuando nombras lo oscuro, lo transformas en herramienta. Lo que no nombras, te domina. Lo que nombras, se alinea. Lo que vibra contigo, se vuelve creación. El verbo es semilla. El cuerpo es tierra. El alma es la voz. Y tú eres el jardinero que decide que germina. ¿Sigue? Capítulo 3. Tu cuerpo como templo energético, nodos, puertas y resonancia interna. La mayoría habita su cuerpo como se habita una casa prestada, sin conocer las habitaciones, sin entender los símbolos en las paredes, sin saber que cada grieta habla. Viven atrapados entre estímulo y reacción, sin percibir que lo que llaman cuerpo no es un receptáculo pasivo, sino un altar de resonancia. El cuerpo no es el resultado de lo que piensas, es el medio a través del cual piensas hacia el mundo. Es el canal donde la vibración se densifica, se almacena y se manifiesta. Desde la tradición taoísta hasta las cosmologías arcaicas de los pueblos áureos del Cáucaso, el cuerpo humano ha sido considerado la representación microcósmica del universo. El Tantien inferior, en los antiguos textos del Nei Hindu, era más que un centro vital, era el horno donde el espíritu y la sangre se funden. Los esenios enseñaban en sus escuelas ocultas que el cuerpo tenía 9 puertas de luz, y que cada una correspondía a una virtud universal que, cuando se olvidaba, quedaba sellada, y su energía entraba en desarmonía. El cuerpo es, por tanto, una partitura energética. Cada órgano, cada articulación, cada fascia, vibra con una frecuencia. Pero el problema no es que desconozcas sus nombres fisiológicos, sino que has olvidado que están escuchando tus pensamientos. Cada pensamiento repetido genera una carga vibratoria que se instala en alguna parte del cuerpo. El miedo crónico suele contraer la zona abdominal, porque allí residen las memorias de supervivencia. La tristeza sostenida suele apagar el tórax, porque en el centro del pecho reside no solo el corazón físico, sino el campo eléctrico más potente del cuerpo, una puerta. Lo que no se libera en el lenguaje, lo absorbe la piel. Lo que no se llora, se encapsula en la musculatura. Lo que no se dice, se duerme en la garganta. Y lo que se ignora, gobierna desde dentro. En la escritura del umbral, un texto sagrado de origen etrusco, preservado solo en fragmentos esculpidos en obsidiana, se describe el cuerpo como el mapa del alma caída, y también su escalera de regreso. En dicho texto se habla de los nodi interiori, puntos internos donde la energía se entrelaza entre voluntad, memoria y deseo. Cada nodo, según esta tradición, puede estar activo, sellado o contaminado. No por alimentos o enfermedades, sino por resonancia emocional sostenida. Cuando sientes culpa, por ejemplo, y la sostienes, esa energía no flota en el aire. Se encapsula en tus órganos, se adhiere al tejido, se convierte en un zumbido sordo que interfiere con tus decisiones. Y no es metáfora. Es frecuencia. El cuerpo, como campo energético, reproduce lo que no has resuelto. Si no le hablas con verdad, el cuerpo actúa como espejo ciego, repite dolores, ciclos, bloqueos. Pero si lo reconoces como templo, responde con sabiduría milenaria. El gnosticismo tardoantiguo, en su corriente siria de Bardesanes, enseñaba que el cuerpo era la última envoltura del espíritu que aún vibra, y que cada velo de carne tenía asignado un número armónico. En su texto sobre las regiones del alma,
perdido y apenas rescatado por los comentarios de Efraín de Nisibe, se afirma: el que conoce la nota de su costado derecho, sabrá sanar el lado izquierdo de su destino. Una afirmación críptica, sí. Pero alude a una verdad que resuena también en las escuelas chamánicas antiguas. La salud no es equilibrio químico, es armonía vibratoria. Por eso el cuerpo no puede ser manipulado con la mente si no hay resonancia interna. Y esta resonancia se logra no desde el esfuerzo, sino desde el reconocimiento. Es decir, dejar de tratar al cuerpo como un sirviente y comenzar a habitarlo como un oráculo. Los Upanishads tardíos, particularmente el Chandogya Upanishad, hablan de la ciudad del corazón, una región donde todas las rutas energéticas del cuerpo se cruzan. Allí, en el centro del pecho, no como lugar físico, sino como centro vibratorio, se encuentra lo que llamaban el Atman resonante, el yo silencioso que no se expresa con palabras, pero modula todo lo que ocurre. Quien habita ese punto, decían, comienza a hablar con su cuerpo. Y cuando el cuerpo y el espíritu se reconcilian, la energía fluye sin distorsión. Pero, ¿cómo se accede a ese templo? ¿Cómo se abren las puertas selladas por años de automatismo? No con teoría. No con meditación forzada. Se accede con presencia encarnada. Tu cuerpo no necesita que le recites decretos. Necesita que estés con él. Que lo escuches. Que le devuelvas el rango de interlocutor. Y para eso, debes volver a habitarlo con sentido ritual. Caminar no como quien va hacia algo, sino como quien siente el suelo resonar. Respirar no como quien sobrevive, sino como quien se enciende con cada inhalación. Tocar tu piel no como rutina, sino como si tocaras un instrumento afinado por los siglos. Aplicación vivencial oculta en la narrativa. Prueba esto. Colócate en silencio, sentado o de pie. Cierra los ojos. Lleva tu atención al centro del pecho. No como imagen, sino como escucha. Quédate ahí. No intentes sentir amor ni paz. Solo presencia. Pregunta en silencio, ¿qué guardas que aún no me he atrevido a escuchar? Luego, tras unos minutos, lleva tu conciencia al vientre. Observa la diferencia. ¿Es más denso? ¿Más opaco? ¿Sientes que algo se mueve o que nada se escucha? No importa. Ya estás haciendo algo que muy pocos hacen, estás restableciendo tu mapa interior. A partir de hoy, cada vez que hables contigo mismo, habla desde un punto del cuerpo diferente. Si hay miedo, respira hacia los pies. Si hay tristeza, lleva tus palabras al pecho. Si hay ira, exprésala por la espalda. No como gesto mecánico, como acto ritual. Porque el cuerpo es un templo y cada parte tiene su altar. La vibración no se instala solo en el aura. Habita tu carne. Se acumula en las articulaciones. Se duerme en las escápulas. Y si no la despiertas con presencia, el templo se desmorona sin que lo notes. Reconócelo. Conságralo. Habítalo. Porque no hay palabra más poderosa que la que vibra desde un cuerpo alineado. Capítulo 4. La fe como ciencia de lo invisible, el campo cuántico según los evangelios ocultos. Nada que sea visible ha nacido de lo visible. Así lo afirman no solo los sabios del espíritu, sino los físicos que rasgan hoy las fronteras de la materia. Pero esa no es una verdad nueva. Es una verdad vieja como el aliento, solo que fue encubierta. La llamaron mística, superstición, herejía. Pero siempre estuvo ahí. En los márgenes. En los manuscritos quemados. En los labios de los que no pedían pruebas, porque sabían que la certeza no es posterior a la manifestación, la crea. La fe no es un sentimiento cálido ni una esperanza pasiva. Es una orden vibratoria. Una certeza sin objeto, sostenida con tal intensidad que perfora las capas del campo cuántico y lo obliga a organizarse en torno a su forma. Como el fuego al oro, así la hace a la forma. Esta frase aparece en el fragmento 17 del Evangelio de Felipe.
uno de los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi en 1945, apenas traducido con fidelidad en las últimas décadas. Pero lo que muchos no saben es que Felipe no usaba la palabra fe como lo hacen los creyentes actuales. El término en copto original es pistis, que no significa creencia, sino sostenimiento interno. Una energía que mantiene su estructura incluso cuando todo lo externo la niega. La fe, en este sentido, no es esperanza futura, sino permanencia vibratoria. No se trata de creer que algo va a pasar, sino de vivir como si ya estuviera pasando aunque no se vea aún. Porque en el plano cuántico, el presente no es una línea, es un campo de posibilidades simultáneas. Y tu vibración elige. El Evangelio de los Egipcios, otro de los textos apócrifos prohibidos, contiene un pasaje en el que se enseña: bienaventurado el que ha cerrado sus ojos al mundo sin cerrar su visión. Pues verá lo que no se ve, y su cuerpo obedecerá al invisible. Este pasaje describe lo que en términos modernos llamaríamos alineación vibratoria. Quien ve con fe no está alucinando, está accediendo a un nivel de orden que aún no ha colapsado en materia. Está conversando con el patrón invisible antes de que se vuelva sólido. Por eso Jesús, en el también excluido Evangelio de Tomás, no dice «cree en mí», sino «cuando hagas de los dos uno, entonces entrarás en el reino». Es decir, cuando tu interior y tu exterior vibren en una misma frecuencia, lo invisible no tendrá opción más que internarse. La fe es esa coherencia entre lo que sostienes en lo íntimo y lo que manifiestas en lo visible. No es rezar. Es ser. ¿Pero por qué no se enseña esto? Porque la fe verdadera no depende de una autoridad, ni de un dogma. No se compra ni se hereda. Se cultiva en soledad. Y eso es peligroso para los sistemas que necesitan mediadores entre el ser humano y su poder. Enseñar a tener fe no es enseñar a confiar en algo externo. Es enseñar a entrar al laboratorio cerrado del alma donde la realidad se gesta. En el libro de Baruch, prohibido por el canon rabínico y cristiano, se revela un diálogo íntimo entre el alma y la forma. En un pasaje oscuro, se lee: el cuerpo me decía, muéstrame la evidencia de lo que esperas. Pero mi alma respondía: la evidencia es lo que ya vibro en ti, aunque no lo entiendas. Esta afirmación, atribuida a Baruch el escriba, no es otra cosa que una descripción poética de la física cuántica antes de que tuviera nombre. El observador colapsa la función de onda. Pero para colapsarla, debe creer en su visión más que en lo que ve. Debe sostener el pulso invisible más allá de la contradicción visible. La ciencia de la fe no requiere estudios, sino presencia. Porque la fe no se produce, se permanece. No se logra, se encarna. Y para encarnar la fe, hay que morir a la necesidad de ver resultados antes de ser la causa. Hay que abandonar la lógica que exige evidencia antes de actuar. Un sabio de la corriente templaria olvidada, Hugo de Payens, escribió en un manuscrito no publicado por la Iglesia: el que cree después de ver, no hace nacer nada. Solo sostiene el eco. Pero el que vibra antes de la forma, forja el mundo desde su médula. Hugo fue excomulgado por sus visiones sobre la conciencia creadora. Y sin embargo, su voz permanece en algunos códices enterrados bajo la piedra. Tú no puedes crear con fe si tu campo está fragmentado. Porque el campo cuántico, aunque responde a todo, solo se estabiliza con lo que se sostiene sin fisura. Por eso la duda no es solo una emoción. Es una alteración vibratoria. Es como un viento que distorsiona el patrón que intentas emitir. La duda rompe la coherencia. La fe, en cambio, es geometría energética que no vacila. Aplicación vivencial entretejida en la narrativa. Hoy, elige algo que aún no ha ocurrido en tu vida. No como deseo, sino como semilla. No importa lo lejano que parezca. Respira. Cierra los ojos. Y en vez de imaginar el resultado, imagina la sensación. ¿Cómo se siente ese tú que ya lo vive? ¿Qué postura tiene tu cuerpo? ¿Qué tono tiene tu voz? Permanece en ese estado al menos 5 minutos. Luego, durante el día,
Cada vez que recuerdes ese deseo, no lo pidas, vibra como quien ya lo sostiene. Esa es la ciencia antigua. El verbo silencioso. La práctica secreta. La fe no es rezar para que ocurra. Es vivir como quien ya lo recibió. El campo cuántico no responde a la esperanza. Responde a la identidad. ¿Sigue? Capítulo 5. La duda es magia invertida, como el pensamiento contradictorio deforma la realidad. Si el pensamiento es la chispa que enciende la forma, la duda es el agua helada que la apaga antes de prender. No hay enemigo más silencioso de la manifestación que el pensamiento doble. Lo que anhelas por la mañana y niegas por la tarde. Lo que proclamas con la lengua, pero desmientes con la emoción. Lo que declaras como fe, pero matizas con un por si acaso no funciona. Ese por si acaso no es una precaución, es una orden vibratoria contraria. Es magia invertida. En el Evangelio de la Verdad, un texto gnóstico ignorado por siglos y atribuido al círculo íntimo de Valentín de Alejandría, se dice: la ignorancia es raíz de todo mal. La duda es su sombra. El que cree sin unión se divide. Y lo que está dividido no puede permanecer. Aquí, creer sin unión significa sostener un pensamiento que no ha sido integrado en todos los planos del ser: pensamiento, emoción, cuerpo, decisión. Cuando estos no están alineados, la vibración se vuelve inconsistente. Y el campo cuántico, que responde a la coherencia, se desestructura. La duda, entonces, no es simplemente una inseguridad, es una vibración oscilante que anula el patrón. Los alquimistas sabían esto. En el Mutus Liber, uno de los libros mudos más enigmáticos del hermetismo, hay una imagen en la que el alquimista observa dos serpientes entrelazadas, una luminosa y una oscura. A sus pies, una flor que no puede brotar. La inscripción dice: doble fuego, doble muerte. La enseñanza es clara: el doble pensamiento impide que la energía se unifique y dé fruto. Donde hay contradicción vibratoria, no puede haber manifestación armónica. La duda es una forma de invocación invertida. Porque todo pensamiento sostenido convoca. Y la duda, al ser una forma de pensamiento activa, convoca no la destrucción, sino la interrupción del flujo. Y esa interrupción es igual de poderosa que la creación: detiene, disuelve, suspende. No por castigo. Por física espiritual. En el diálogo de Pistis y Sofía, otra gema marginada por los compiladores del canon, se relata que Sofía, al buscar elevarse hacia el pleroma, el campo de luz primordial, duda de su valor. La vibración de esa duda la separa del camino de ascenso y la hace caer hacia los aeones inferiores. Su caída no es por maldad, sino por autoneración. El relato es simbólico: cuando tu vibración hiera tu luz, el campo te devuelve oscuridad, no como castigo, sino como reflejo. La duda, entonces, es más que una emoción pasajera. Es una forma de programación. Es como escribir una línea de código que dice: hazlo, pero asegúrate de que no funcione del todo. Y el universo, obediente, responde a esa señal dual. Así, la persona que afirma yo soy próspero pero teme revisar su cuenta bancaria está generando un campo cruzado. Y ese cruce no es neutro, es destructivo en términos de manifestación. En la tradición de los Kaikai, los sabios invisibles de la Polinesia, se enseña que cada pensamiento nace con una sombra. Esa sombra no es mala. Es la energía de refuerzo. Pero si el pensamiento original no es sostenido con claridad, la sombra se vuelve contraria. Uno de los principios dice: el que canta sin sostener la nota, invoca al eco desordenado. Lo mismo ocurre con tus decretos. Si no son sostenidos desde el centro, generan un eco que rebota en direcciones aleatorias. Y lo que vuelve es confusión, no porque el universo no entienda, sino porque tú no ordenaste con convicción. El pensamiento contradictorio fragmenta. Y lo fragmentado no puede manifestar con precisión. La duda repetida, sin observación, termina convirtiéndose en el estado base del campo energético. Y una vez que eso ocurre, ya no importa cuánto afirmes,
cuanto visualices, cuanto reces. Porque la energía primaria ya ha sido determinada por el no escondido en tu emoción. Por eso el trabajo no está en eliminar la duda. Está en desactivarla como vibración dominante. Hay dudas legítimas, incluso necesarias. Pero la duda que contamina la creación es la que no se cuestiona. La que se repite como una frecuencia baja e inconsciente. La que camina contigo como sombra sin nombre. Aplicación vivencial entretejida en la narrativa. Hoy, escucha tu mente. No para pensar más, sino para ver en qué frecuencia estás pensando. Hazte una pregunta simple. ¿Qué porcentaje de mi pensamiento está alineado con lo que deseo crear? Y luego pregúntate, ¿qué pensamientos anulan mi intención cuando nadie me observa? Escribe una frase que hayas repetido últimamente con fe. Y escribe también la frase oculta que la sabotea. Por ejemplo, voy a lograrlo. Pero debajo vive, aunque probablemente tarde demasiado. Eso es magia invertida. Nómbrala. Y luego, decide reescribirla con vibración limpia. No se trata de pensar positivo. Se trata de sostener una sola voz interior. Voy a lograrlo. No tengo evidencia, pero tengo dirección. La duda no se destruye luchando con ella. Se desactiva dejando de alimentarla con contradicción. Porque todo campo responde a lo que se mantiene. Y si lo que mantienes es duda, eso es lo que creas. La fe vibra como un rayo. La duda como un parpadeo. Y el universo responde a la luz que no titila. Sie. Capítulo 6. Visualizar sin necesidad, el arte hermético de ver sin robar. Todo lo que ves ahora con los ojos, fue alguna vez visto primero sin ellos. No se necesita una gran historia para entender este principio, solo una verdad olvidada. La visión crea cuando no está encadenada al deseo. El error de la visualización moderna no es la imagen, sino el hambre con que se imagina. El suplicante no crea. Solo perpetúa la distancia. El verdadero mago no imagina para obtener, sino porque ya ha asumido que lo visto le pertenece en vibración. Visualizar no es pedirle al universo. Es mostrarle cómo se siente vivir ya dentro de lo que se ha decretado. Si aún suplicas mientras ves, no estás visualizando, estás rogando disfrazado de creador. Y esa energía es, por naturaleza, excluyente. Porque la vibración de necesidad anula la vibración de posesión. El Liber Hermetis, atribuido a la escuela tardía de Zósimo de Panópolis, contiene una instrucción olvidada, escrita en clave, para los iniciados del arte mayor. No veas con el ojo que desea, sino con el ojo que da forma. Porque lo que desea no tiene. Pero lo que da forma, ya porta la semilla. La instrucción era clara: quien ve desde el deseo no crea, sino perpetúa su vacío. Pero quien ve como acto creador, sin apego, sin ansiedad, sin urgencia, se convierte en puente entre el invisible y lo visible. La visualización verdadera no está basada en el esfuerzo. Está basada en la sintonía. Es decir, no consiste en imaginar más fuerte, sino en entrar en la frecuencia exacta del resultado, y desde ahí sentirlo como natural. No se busca forzar una imagen. Se desciende suavemente al estado vibratorio que ya es afín a esa imagen. En el Codex Paratinus 155, un manuscrito oculto de la escuela cristiano-platónica, se cita a un maestro anónimo del siglo III. El que ora y no siente que ya lo vive, no está orando, está negando su herencia. Este maestro enseñaba que toda visualización que parte de la carencia es una profanación de la mente divina. Porque la mente no fue diseñada para mendigar, sino para modelar. Por eso el ejercicio de la visualización no es mental, es sensorial. Las imágenes que no se sienten no crean. Pueden emocionar por un momento, pero no fundan una estructura en el campo cuántico. La visualización efectiva ocurre cuando el cuerpo comienza a actuar como si estuviera en presencia de lo que imagina. Cuando los latidos se modifican. Cuando la postura cambia. Cuando el campo responde con certeza encarnada.
Los antiguos hebreos tenían una práctica que jamás fue revelada fuera de sus círculos místicos, reima, que no significa visualizar como en Occidente, sino recordar lo que aún no ha ocurrido. El verbo está conjugado en tiempo presente, pero alude a un evento no vivido. ¿Cómo puede recordarse algo no vivido? Solo si se comprende que el alma no está atrapada en la línea temporal. Que hay un lugar interno donde todo lo posible ya existe, esperando que una mirada sin duda lo active. En el manuscrito de Al-Lat, un texto preislámico conservado en fragmentos por los eremitas de Petra, se afirma: el que mira con hambre prolonga el hambre. El que mira con gozo, alimenta la forma. Esta sentencia resume el principio hermético esencial: la imagen que sostiene alegría, se solidifica. La imagen que sostiene ansiedad, se esfuma. Por eso los grandes alquimistas visualizaban con desapego. No para desligarse del resultado, sino para no convertir la imagen en prisión. Visualizaban como quien respira, sin necesidad de pensar en cada inhalación. Porque para el verdadero creador, la visión es un acto cotidiano de afirmación silenciosa. Y aquí yace el secreto más sutil: visualizar no es construir algo nuevo. Es recordar quién eres en ese estado ya manifestado. Es reconocerte en lo que ya vives en otro plano, y dar permiso para que ese plano se sobreimprima en este. Lo que ves internamente es una versión tuya llamando desde una realidad paralela. Pero solo si respondes sin necesidad, sin angustia, sin duda, puede colapsar su presencia en esta línea de tiempo. Aplicación vivencial entretejida en la narrativa. Hoy, cierra los ojos. Pero no imagines desde lo que falta. Haz una pausa. Respira profundamente. Imagina una escena simple, no idealizada, tú, caminando por una calle donde ya has resuelto eso que ahora anhelas. No una celebración. No una fantasía. Solo normalidad transformada. Siente tu cuerpo. ¿Cómo caminas? ¿Cómo respiras? ¿Qué no te preocupa? Permanece en esa escena sin exagerarla. Solo siéntela como lo habitual. Porque así se impregna en el campo. Sin esfuerzo. Sin ruido. Sin hambre. Luego, durante el día, camina al menos 10 pasos como quien ya vive eso que vio. No como teatro. Como encarnación vibratoria. Porque el universo responde no a la imagen, sino al que sostiene la imagen sin rogar por ella. El que visualiza con urgencia, retrasa. El que visualiza con certeza, modela. Y el que visualiza con gratitud silenciosa, ya lo ha creado. Sigue. Capítulo 7. No atraes, proyectas, el espejo del mundo según la Cábala, el Zohar y la imaginación creadora. El universo no te da lo que deseas. Te devuelve lo que emites. Esta no es una enseñanza moderna, ni una conclusión motivacional. Es una ley vibratoria inscrita en los cimientos más antiguos del pensamiento espiritual. Pero ha sido distorsionada. Se ha dicho que atraes lo que eres, como si fueras un imán pasivo esperando que el mundo te conceda. Pero eso es incompleto. No estás aquí para atraer. Estás aquí para proyectar. Proyectas constantemente, aunque no lo sepas. No necesitas intención. Tu sola existencia irradia una frecuencia que organiza la materia a su alrededor. Y esa frecuencia nace de lo que sostienes internamente como identidad. No como deseo, no como palabras, sino como vibración profunda. Eres una lámpara encendida que moldea sombras a su alrededor según la calidad de su luz. La Cábala, no la popularizada, sino la verdadera, velada en los pasajes más oscuros del Zohar, enseña que el mundo no es algo que ocurre frente a ti, sino algo que ocurre desde ti. En el Zohar Arraquia, uno de los tratados menos explorados, se afirma: el hombre que ha descubierto su imagen oculta es como una fuente que no recoge agua, la crea. La imagen oculta es tu yo más profundo, tu vibración esencial, que se proyecta como campo organizador. Y la fuente no atrae el agua. La genera.
Así también el alma genera su entorno, no lo recoge del azar cósmico. En el Sifra de Tzeniuta, otro de los textos menores del corpus cabalístico, se explica que el universo es como un espejo perfecto, pero invertido, no refleja tu apariencia, sino la estructura energética de tu interior. Lo que odias fuera es lo que no has reconocido dentro. Lo que celebras fuera es lo que comienza a vibrar en ti. Y lo que se repite fuera no es una lección, sino una señal de que sigues proyectando la misma imagen base. La proyección no es metafórica. Es literal. Cada juicio, cada pensamiento, cada emoción sostenida, sale de ti y organiza el comportamiento de las formas, de las personas, de los eventos. Quien emite culpa, organiza el mundo para que le castigue. Quien emite inseguridad, organiza los eventos para que lo rechacen. No porque el universo sea cruel, sino porque el universo obedece a la imagen emitida, no a la oración pronunciada. El Sefer HaYashar, atribuido a un linaje esotérico de sabios israelitas, enseña que el mundo fue creado por imágenes interiores sostenidas con fuego. No se habla de imágenes externas, sino de las figuras invisibles que el alma construye con su imaginación. No la imaginación como fantasía, sino como el acto creador por excelencia. El que no imagina, no crea. Y el que imagina desde el miedo, proyecta mundos que lo devoran. Aquí yace el núcleo, la imaginación no es pasiva. Es una emisión energética estructurada. Por eso Jesús, en los evangelios ocultos, no hacía milagros con voluntad, sino con visión. En el Evangelio de la Sabiduría Interior, fragmentado en los códices coptos de Hermit, se recoge la frase: no dije a la tormenta, detente. Solo vi el mar en calma, y la tormenta obedeció. Ver es proyectar. La verdadera autoridad espiritual no ordena con fuerza. Emite una imagen tan pura que el mundo no puede desobedecerla. Pero la mayoría no ve con claridad. Ve con interferencia. Y esa interferencia es lo que contamina la proyección. Por eso visualizas prosperidad, pero proyectas miedo. Declaras amor, pero emites defensa. Deseas sanación, pero sostienes resentimiento. Y el campo, obediente, refleja esa vibración, no la frase. El espejo no elige qué parte de ti mostrar. Refleja lo que le das. La escuela de los espejos internos, una tradición mística extinguida en el norte de Anatolia, sostenía que cada emoción es una lente. El odio curva la imagen. El deseo la fragmenta. El miedo la distorsiona. Solo la contemplación neutra puede proyectar sin deformación. De ahí que muchos de sus ejercicios no consistieran en desear, sino en limpiar la lente. Porque sabían que la creación no es esfuerzo, sino claridad. Aplicación vivencial entretejida en la narrativa. Haz esto, elige un conflicto o situación que se repite en tu vida. No lo analices. Obsérvalo como si fuera una imagen en un espejo. Luego, pregúntate, ¿qué parte de mí está siendo proyectada ahí? No te culpes. No huyas. Solo reconoce, esto también soy yo, emitiendo sin darme cuenta. Ahora, sin necesidad de resolverlo, visualiza cómo sería esa misma situación si proyectaras desde tu parte más elevada. No cómo sería mejor, sino cómo se reorganizaría si tú estuvieras vibrando en paz. Siente esa versión. Y durante el día, cada vez que el viejo patrón aparezca, recuerda, esto no me ocurre, lo estoy emitiendo. La próxima vez que quieras cambiar algo en tu vida, no preguntes qué debo atraer. Pregunta, ¿qué debo comenzar a proyectar? El imán espera. El proyector ordena. Tú no estás aquí para atraer lo que falta. Estás aquí para emanar lo que ya eres. ¿Sí? Capítulo 8. La mente emocional, como tu campo energético, ordena la materia. La emoción es la arquitectura vibratoria de tu vida. No lo que piensas. No lo que deseas. No lo que afirmas. Lo que sientes profundamente y sostienes con continuidad. Esa es la materia prima con la que el universo construye tu entorno. No es castigo.
No es juicio. Es obediencia energética. La mente emocional no piensa en palabras, pero dicta la forma en que la materia se comporta. Es un órgano invisible. Un campo vibrante. Es lo que llamaban los sabios de la India Manas inferior, lo que los persas esotéricos llamaban Nafs-e-Sefi, y lo que en ciertas versiones apócrifas del Evangelio de María Magdalena se denominaba el lugar donde se tejen las formas antes del mundo. No es la emoción momentánea. Es la emoción sostenida. Aquella que se vuelve atmósfera interna. Aquella que moldea el espacio sin decir una sola palabra. En un pasaje apenas traducido del Códice de Ascalón, un fragmento gnóstico hallado en 1923 y nunca incorporado al canon, se lee: la emoción es la tinta del alma. Con ella escribes en la carne del mundo. El que sostiene ira, dibuja con fuego. El que sostiene gozo, esculpe con aire. Este pasaje no describe metáforas, describe física espiritual. Cada emoción, al mantenerse, imprime un patrón. Ese patrón no solo te afecta a ti, afecta la forma en que el entorno responde, las oportunidades que aparecen, las personas que se acercan, la salud que manifiestas. Por eso, cuando se enseña a controlar la mente, el error más común es enfocarse en el pensamiento lógico. La lógica no crea. El razonamiento no ordena la realidad. La emoción, sí. Porque el campo cuántico no responde a ideas, responde a coherencias energéticas. La mente emocional actúa como un proyector invisible. Emite constantemente. Aunque no hables. Aunque no pienses. Aunque creas estar neutral. La vibración emocional es continua. Y lo que emite, se organiza. No en forma inmediata, pero sí en forma inevitable. Los maestros de la escuela egipcia de Kachemsu, ocultos bajo siglos de polvo ritual, enseñaban que la emoción sostenida durante 42 respiraciones generaba un sello etérico. Ese sello comenzaba a alterar la disposición vibratoria de los elementos en el entorno. El fuego se calmaba. El aire se cargaba. El cuerpo respondía. Pero solo si la emoción era pura. Es decir, no contaminada con contradicción. Gozo sin expectativa. Gratitud sin petición. Amor sin control. Esas eran las verdaderas energías creadoras. No se trataba de emoción explosiva. Se trataba de vibración mantenida con conciencia. Ellos decían: lo que no sostienes en paz, no se transforma. Lo que sostienes con pureza, se convierte en geometría sagrada. La materia obedece. Pero no al que fuerza. Obedece al que emite desde el centro. Cuando emites ansiedad, incluso si estás visualizando prosperidad, el campo se desorganiza. Cuando emites culpa, incluso si afirmas libertad, la materia responde al patrón culpable. No se trata de moral. Se trata de precisión vibratoria. Esto era conocido también en la mística armenia ancestral, preservada en los cantus del monte Ararat. En uno de sus fragmentos se canta: el que ordena desde su emoción, no necesita nombrar. Las piedras se colocan por sí mismas. La emoción no es debilidad. Es lenguaje. Es comando. El que llora con rabia, ordena caos. El que ríe con resentimiento, ordena confusión. Pero el que vibra amor sin condición, incluso en silencio, reorganiza las leyes de su entorno. Esto no es metáfora. En términos energéticos, cada emoción tiene un tono. Ese tono se graba en el campo áurico, y a través del campo, en la realidad proyectada. Un campo sostenido de miedo genera obstrucción. Uno sostenido de culpa genera pérdida. Uno sostenido de gratitud genera expansión. No por magia. Por vibración. La mente emocional, entonces, no es algo que debes aprender a usar. Ya la estás usando. El problema es que lo haces sin vigilancia. Vives en estados emocionales no resueltos. Reaccionas desde heridas no reconocidas.
sientes sin observarte. Y así, proyectas patrones distorsionados que se repiten, no por karma, sino por emisión inconsciente. Aplicación vivencial entretejida en la narrativa. Hoy, no intentes cambiar tu pensamiento. Solo obsérvate. Pregúntate cada hora, ¿qué estoy sintiendo sin darme cuenta? Hazlo como si fueras un músico afinando un instrumento. No para juzgarte, solo para escuchar tu tono. Luego, cuando lo identifiques, elige sostener una emoción distinta, no con fuerza, sino con presencia. Por ejemplo, si notas tensión, siéntate. Respira. Recuerda un momento donde sentiste paz, aunque sea breve. Recréalo. No lo imagines. Vívelo. Y permanece ahí 5 minutos. Eso, y nada más, comienza a reordenar tu campo. Durante el día, mantente en la práctica de cambiar el tono emocional al menos 3 veces. No importa si no lo logras del todo. Lo importante es que comiences a dirigir el lenguaje vibratorio que tu cuerpo y tu alma ya están hablando sin ti. El pensamiento dice. La palabra declara. Pero es la emoción la que firma. Y el universo solo responde a lo que está firmado. Sie. Capítulo 9. Ordenar sin rogar, el legado secreto de los profetas y los magos silenciosos. Cuando el mundo aún era joven y los templos no estaban hechos de piedra, los antiguos sabían que hablar con Dios no era orar, sino alinearse. No le pedían. No negociaban. No imploraban. Hablaban desde el lugar donde la divinidad ya estaba encarnada en ellos. No usaban el verbo como súplica, sino como dirección. Como ley. Como forma. Ordenar no es imponer. No es mandar. Es revelar lo que ya está contenido en la matriz y liberar la instrucción que dormía esperando al que recordara su voz. El profeta no habla para convencer a Dios. El mago no habla para manipular el mundo. Ambos actúan como canales de una certeza que no necesita explicación. En el libro de los secretos del silencio, un texto atribuido a los iniciados de la escuela del desierto de Horeb, se enseña. El que rueda, no recuerda. El que recuerda, no rueda. Esta enseñanza fue vetada por las órdenes sacerdotales porque anulaba la necesidad de intermediarios. Enseñaba que la palabra verdadera no nace del miedo ni del deseo, sino del lugar donde la identidad ha sido purificada de toda duda. Los antiguos profetas hebreos hablaban a los elementos, pero no como quien grita en una tormenta. Hablaban desde un centro donde ya no había distancia entre la palabra y el cumplimiento. No decían por favor. Decían, levántate. Se ha abierto. Tale. Y la forma obedecía, no porque fueran especiales, sino porque emitían sin resistencia. El libro de Sealtiel, un texto no canonizado y casi desconocido, narra un episodio donde el profeta no ora por lluvia, sino que miró al cielo, y su corazón recordó el agua. Y entonces, el cielo obedeció. No hubo palabra. No hubo ruego. Solo una emisión vibratoria desde un punto exacto del alma. Eso es ordenar, recordar con tal claridad que el mundo se alinea con tu visión sin esfuerzo. Los magos silenciosos de la tradición caldea practicaban el arte del dictum absconditum, la palabra sin forma. No escribían hechizos. No recitaban fórmulas. Se sumergían en una vibración pura, sostenida por el cuerpo, la emoción y la intención sin fisura. Desde allí, una sola mirada era suficiente para alterar la geometría del entorno. Porque no se trata de decir más. Se trata de estar más. El error del buscador moderno es creer que necesita repetir, suplicar, insistir. Pero toda repetición desde la carencia refuerza la ausencia. El alma no responde al grito. Responde al alineamiento. Y ese alineamiento no es un estado emocional exaltado. Es una vibración coherente y estable, que no pregunta si va a ocurrir, porque ya está ocurriendo en su campo interno. Esto lo sabía también el maestro Galileo,
cuyo verdadero poder no residía en sus milagros, sino en su capacidad para emitir orden sin separación. En los evangelios apócrifos, especialmente en el Evangelio de los 12, se relata que Jesús no oraba para sanar, sino que recordaba el estado original del cuerpo, y ese recuerdo bastaba para reconfigurar la carne. Eso es ordenar, ver con tal intensidad lo verdadero, que lo falso no puede permanecer. El mundo no se transforma porque lo desees. Se transforma cuando lo das por hecho desde la vibración exacta. El deseo prolongado debilita. La certeza silenciosa crea. Aplicación vivencial entretejida en la narrativa. Hoy, elige algo que has estado pidiendo desde hace tiempo. No lo nombres más. No lo afirmes más. Siéntalo como quien ya no necesita evidencia. Respira con la certeza de que ya está sembrado. Luego, emite una sola frase. No un decreto. Una instrucción. Una palabra limpia. Por ejemplo, esto es. Aquí está. Cumplido. Pero solo si puedes decirla sin urgencia. Solo si al pronunciarla no estás esperando reacción inmediata. Porque el que ordena no necesita prueba. La orden ya fue dada. El universo solo está reorganizándose en respuesta. Durante el día, cada vez que la mente vuelva a rogar, interrúmpela con un susurro firme. Yo no ruego. Yo emito. No es arrogancia. Es alineamiento. El que rueda no ha recordado. El que ordena sin violencia ya es uno con la fuente. Y el mundo obedece al que ha dejado de necesitar confirmación. Sie. Capítulo 10. La emoción como comando, el libro de Enoch y el poder de los hijos de la luz. Nada se mueve en el universo sin una causa vibratoria. Nada se manifiesta sin un núcleo emocional sostenido. La palabra puede declarar, la mente puede diseñar, pero es la emoción la que da la orden. No importa qué tan refinado sea tu pensamiento si la emoción que lo sostiene está fragmentada. El universo no ejecuta lo que piensas, ejecuta lo que sientes con totalidad. La emoción no es un efecto. Es el lenguaje original. Todo lo creado responde a ella, porque antes de la forma hubo vibración. Y antes de la vibración hubo intención emocional. Así lo entendían los antiguos. Pero este conocimiento fue velado. No porque fuera falso, sino porque era peligroso para los sistemas que prefieren a un ser humano suplicante antes que soberano. El libro de Enoch, excluido del canon bíblico y conservado en códices etíopes y eslavos, revela en sus pasajes más ocultos una cosmología donde los vigilantes, los ángeles que cayeron, no fueron expulsados por orgullo, sino porque enseñaron a los humanos secretos del cielo, el poder de nombrar, de ver, de ordenar y de sentir con conciencia. En el Enoch etíope, capítulo 69, verso 14, se lee: Y a los hijos de los hombres les fue dado el arte de mover la tierra con su emoción, y ordenar a las estrellas con la vibración de su alma. Este pasaje, omitido por siglos, describe una tecnología espiritual, la emoción sostenida como fuerza que altera la estructura del mundo. La emoción no era vista como debilidad, sino como motor. Los hijos de la luz no eran seres especiales. Eran humanos que habían aprendido a gobernar su emoción como se gobierna una lengua sagrada. No la reprimían. La alineaban. La consagraban. La convertían en voluntad pura. El secreto de los vigilantes no era el conocimiento técnico. Era la transmisión vibratoria de un estado interno. Por eso fueron perseguidos. Por eso sus enseñanzas fueron prohibidas. Porque un ser humano que comprende que sentir en coherencia es ordenar la materia deja de necesitar salvación. Se convierte en creador. Esto también lo sabían los sabios de la escuela preesotérica de Ran, conocidos como los constructores de la palabra cálida. Sus manuscritos, apenas conservados en fragmentos de alabastro grabados con símbolos térmicos, afirmaban que cada emoción sostenida a 40 pulsaciones por minuto modificaba el patrón vibratorio del entorno,
una inscripción central dice: el que mantiene el gozo en presencia del caos es dueño del plano. No se trataba de ignorar el mundo. Se trataba de no ceder el tono. Porque el campo cuántico no responde a la justicia ni a la injusticia. Responde a la emisión. Y cuando la emoción es pura, sin resistencia, el universo entero se pliega para imitarla. Pero ¿por qué es tan difícil sostener una emoción elevada? Porque no hemos aprendido a habitarla. Hemos sido entrenados para pensar desde el trauma y luego sentir desde el pensamiento. La emoción se ha vuelto un eco, no una fuente. Y mientras sea eco, es débil. Pero cuando recupera su lugar como fuerza primaria, se convierte en comando. Una emoción elevada no es euforia. Es estabilidad vibratoria. La paz no es pasividad. Es coherencia. La alegría no es entusiasmo. Es certeza. Cuando el cuerpo vibra en una emoción que no depende de circunstancias, comienza a emitir un patrón geométrico constante. Y ese patrón se imprime en la materia. Los hijos de la luz, según el segundo libro de Enoch, no se definían por su conocimiento, sino por su capacidad de emitir emociones que reconfiguraban el entorno. No eran sacerdotes. No eran elegidos. Eran sintonizadores conscientes de su campo. Algunos los llamaban peligrosos. Otros, divinos. Pero todos sabían que donde ellos estaban, lo que era denso se volvía liviano. Lo que era cerrado, se abría. Lo que estaba enfermo, comenzaba a recordar su diseño original. Aplicación vivencial entretejida en la narrativa. Hoy, elige una sola emoción que quieras usar como comando. No la impongas. Siéntala. Habítala. Tal vez sea paz. Tal vez gratitud. Tal vez dignidad. No importa cuál, sino la profundidad con que puedas sostenerla. Durante 5 minutos, siéntate en silencio y respira dentro de esa emoción. No como ejercicio. Como si tuvieras la tarea de sostenerla por los demás. Como si tu sola vibración pudiera reorganizar el espacio. Luego, sal al mundo sin explicarte. Sin hablar. Sin justificar. Pero manteniendo esa emoción como una antorcha invisible. Lo que ocurra en las próximas horas no será coincidencia. Pensar organiza. Visualizar estructura. Pero solo sentir con presencia ordena. Porque el universo es un espejo de la emoción sostenida. Sie. Capítulo 11. Identidad y vibración, lo que llevas puesto en el alma es lo que el mundo te entrega. No es lo que dices, ni lo que haces, ni siquiera lo que piensas. Es lo que eres vibratoriamente en el espacio entre cada palabra, entre cada acción, entre cada pensamiento. Es lo que vistes en el alma, lo que llevas sin saber, como un perfume que no hueles pero que todos perciben. El universo, como campo de resonancia, no responde a tu voluntad externa, sino al ropaje interno que eliges a cada instante. Y ese ropaje se llama identidad. La identidad no es el nombre que portas ni las creencias que sostienes de forma consciente. Es la frecuencia base desde la cual reaccionas, interpretas, eliges. Es el tono silencioso que sostiene todas tus demás vibraciones. Así como una cuerda de violín, si está afinada mal, desafina toda la orquesta emocional, una identidad desalineada distorsiona cada intento de creación. Por eso, muchos decretan abundancia, pero siguen vistiéndose internamente con el traje del abandono. Muchos oran por amor, pero caminan por el mundo vibrando rechazo. Y entonces, no es que la ley no funcione. Es que la ley obedece a la verdadera identidad, no al deseo momentáneo. En la instrucción de Nekjersem, un rollo egipcio hermético conservado solo en traducción árabe, se lee: antes de hablar, ponte tu nombre. Antes de pedir, vístete con tu destino. Los sabios sabían que el alma tiene una vestimenta energética, una configuración. Y que cada palabra que sale sin estar sostenida por ese ropaje coherente, no puede generar forma. La identidad no es fija.
pero sí es poderosa. Es lo más difícil de cambiar porque no se aloja en la mente, sino en el campo. No es lo que crees de ti, es lo que tu vibración cree de ti. Puedes decir, soy digno, pero si tu cuerpo no lo ha recordado, el campo no lo emite. Y el mundo no lo devuelve. El Evangelio de la Verdad, uno de los textos gnósticos más ocultos, atribuye al Cristo interior la frase: nadie puede conocer al Padre si no ha sido engendrado por el nombre que porta. Porque el que ignora su nombre está desnudo, y el mundo lo reconoce como extraño. El nombre aquí no es una palabra. Es una frecuencia identitaria. Es la cualidad vibratoria que llevas cuando has recordado tu diseño original. Cuando la olvidas, el mundo te trata como lo que portas, no como lo que esperas, sino como lo que irradias desde el fondo. En la tradición sufí del Wadat al-Buide, la unidad del ser, Ibn Arabi enseña que cada ser humano tiene un rostro oculto, que es la imagen exacta con la que Dios lo ve. Este rostro no es el ego. Es la identidad vibratoria pura. Dicen sus iluminaciones de la Meca: el que no se ha puesto su rostro verdadero, será reflejado en espejos rotos. Y lo que le vuelva será fragmento, no totalidad. El universo no te niega. Te refleja el rostro que llevas aunque no lo conozcas. Por eso el trabajo espiritual más profundo no es crear, es recordar quién ya eres. Este conocimiento no fue exclusivo de Oriente. En las ruinas de Ebla, Siria, se hallaron tablillas preacadias con invocaciones energéticas no dirigidas a dioses, sino al yo esencial. Una inscripción dice: recuerda tu traje de luz antes de hablar con el viento. Los magos sabían que si no hablas desde tu identidad elevada, el viento te ignora. El campo no recibe señales claras si tu emisora está disfrazada. Aquí yace la diferencia entre el ritual vacío y el acto creador. El primero actúa desde el deseo, el segundo desde la encarnación. Puedes hacer todas las afirmaciones del mundo, pero si no estás vibrando la identidad que las sostiene, solo generas eco. El campo energético no responde a repeticiones, responde a coherencias. Y la coherencia más profunda nace de ser. Aplicación vivencial entretejida en la narrativa. Hoy, deja de preguntar qué necesito hacer y pregúntate: ¿desde qué identidad estoy haciendo esto? No para juzgarte, sino para afinar tu cuerda central. Elige una situación en tu vida y observa qué identidad estás vistiendo en relación con ella. ¿La víctima? ¿El que duda? ¿El que se esfuerza? ¿El que teme? Ahora imagina cómo actuaría alguien que ya vibra como la versión que tú sabes que existe en lo invisible. ¿Cómo camina? ¿Cómo entra a una habitación? ¿Qué tolera? ¿Qué deja pasar? No tienes que convencerte. Solo prueba a ponerte ese traje durante el día. No como máscara. Como experimento vibratorio. Hazlo 1 hora. Luego, repite. Lo que ocurre en la materia no es magia, es devolución precisa. No atraes lo que quieres. No manifiestas lo que sabes. Recibes exactamente lo que eres cuando nadie te está viendo. Y si cambias tu identidad vibratoria, no necesitas decretar. El universo ya te está esperando vestido con el mismo traje. Sigue. Capítulo 12. La energía no se miente, tu frecuencia habla antes que tus palabras. Puedes pronunciar frases sagradas. Puedes memorizar afirmaciones. Puedes incluso llorar frente a un altar. Pero si tu vibración está contaminada por el miedo, la culpa o la carencia, el universo no escuchará tus palabras, responderá a tu campo. Porque el lenguaje primero no es el verbal, es el energético. Y la energía no se puede manipular con elegancia ni cubrir con sonrisas. Ella habla por ti cuando tú aún no sabes que estás hablando. En el Tratado del Rayo Puro, un texto esotérico de la escuela siria-colenística del siglo I, se afirma: la palabra puede mentir, pero el aura del corazón siempre vibra en verdad. El que ve con el alma, conoce al otro sin palabras.
este conocimiento fue transmitido oralmente entre los Apaitoi, los guardianes invisibles del templo de Amida, y sostenía que toda interacción humana ocurre primero entre campos, y después entre bocas. Lo que llamas intuición no es otra cosa que una lectura inconsciente de vibración. Y aquí se revela una verdad incómoda: no importa lo que dirás que eres. Importa lo que ya estás emitiendo. Si tu frecuencia vibra en rechazo, puedes declarar amor infinito, pero el otro lo sentirá como distancia. Si tu campo emite inseguridad, puedes hablar de éxito, pero el universo responderá como si hubieras pedido fracaso. No por castigo, por coherencia. El Zohar, en su comentario al Génesis, enseña que Adán cayó no cuando comió, sino cuando deseó sin pureza. Porque su cuerpo vibró antes que su boca actuara, y la tierra ya había respondido. Esta interpretación, apartada del dogma oficial, declara que la caída ocurre cuando la energía se desconecta del alma. Cuando se actúa desde una vibración no alineada. El universo no juzga. Solo refleja. Las antiguas escuelas del sonido en el Alto Atlas practicaban un arte llamado Samda Elema, que se traduce como cantar sin emitir voz. El ejercicio consistía en sostener una emoción tan pura que su vibración creara alteraciones en el entorno sin necesidad de sonido. En sus manuscritos de piedra se lee: cuando el canto es verdadero, las aves cambian de dirección. Cuando no lo es, solo las palabras vuelan. Y esta enseñanza se aplicaba también a la creación. Si tu energía no está afinada, tu realidad no responde con precisión. Por eso muchos practican, repiten, ritualizan, y no ocurre nada. Porque lo están haciendo desde una vibración contaminada de expectativa, miedo o control. La energía no responde al teatro. Responde al pulso. Y ese pulso es continuo. No se interrumpe cuando te callas. No se pausa cuando duermes. No se esconde aunque sonrías. Lo que vibra dentro de ti habla sin cesar. Y quien es sensible lo percibe. Pero más aún, el universo lo escucha siempre. Por eso, todo trabajo profundo no consiste en decir lo correcto, sino en convertirte en la frecuencia correcta. El trabajo no es limpiar el lenguaje externo, sino purificar el campo interno. Porque una vez que vibras en claridad, el mundo se ordena sin que tengas que pedirlo. En el Evangelio secreto de la montaña, un fragmento encontrado en los márgenes de Nahid, un sabio enseña: no digas que eres luz si tu sombra aún vibra más fuerte. No proclames libertad si tu sangre canta miedo. Lo que vibra, ordena. Lo que calla, emite. No hay engaño posible. El campo sabe. Y la materia obedece a lo que el campo dice. No a lo que declaras con palabras. No a lo que piensas de ti. Solo a lo que ya eres vibracionalmente. Por eso, el ser que ha alineado su frecuencia no necesita hablar demasiado. Su sola presencia reorganiza espacios. El silencio de quien ha encarnado su verdad habla más alto que todos los discursos del mundo. Las oportunidades aparecen. Las personas cambian de actitud. La salud retorna. No por azar, sino porque la vibración ya no sostiene conflicto. Aplicación vivencial entretejida en la narrativa. Haz una pausa hoy. Detente frente a un espejo. No mires tu cara. Mira más allá. Pregúntate sin miedo, ¿qué estoy vibrando cuando no estoy fingiendo? Escríbelo. No juzgues. Solo reconoce. Luego, formula esta frase: a partir de ahora, mi energía dirá lo que yo quiero que el mundo escuche. Para lograrlo, elige una sola vibración que quieras sostener este día: calma, apertura, fuerza, gratitud. No importa cuál. Siente cómo esa vibración cambia tu postura. Cómo modifica tu tono, tu mirada, tu forma de entrar a una habitación. Permanece ahí y observa cómo el mundo responde. Tu palabra puede ser hermosa. Tu intención puede ser noble. Pero solo tu frecuencia es irrevocable.
porque la energía no se miente. Y el universo solo escucha al que ha dejado de hablar con la boca. ¿Sigue? Capítulo 13. Señales, sincronías y advertencias, como el universo corrige a los que no escuchan. Nada es casualidad en un universo que respira conciencia. Nada ocurre porque sí en un campo donde cada partícula responde a vibración. La vida no es una serie de sucesos aleatorios. Es un espejo, un eco, un mensaje en múltiples capas. Quien no escucha las señales suaves será corregido por las señales fuertes. Porque el universo no impone, pero tampoco se repite en vano. La corrección del universo no es castigo. Es reorientación. Y esa reorientación comienza siempre con susurros. Una sensación. Una intuición. Una pequeña demora. Un leve rechazo. Una puerta cerrada. No para negarte el paso, sino para recordarte que estás vibrando fuera del camino de tu alma. Los antiguos sabían que el universo no se queda callado. Lo llamaban el gran interlocutor invisible. En la tradición templaria de la rama de San Gervasio, hoy extinguida, se enseñaba: las piedras también tienen boca. Y los vientos dicen, no, cuando tus pies caminan donde no deben. No se trataba de misticismo barato. Era un reconocimiento profundo de que todo en la creación está vivo, consciente y atento al flujo del alma humana. Las señales aparecen cuando el ser interior ha dejado de hablar consigo mismo. Son reflejos externos del desequilibrio interno. Y no solo muestran lo que está mal, indican lo que se ha olvidado, lo que se ha bloqueado, lo que se está pidiendo sin sostener la vibración correspondiente. La sincronía es el lenguaje de la alineación. Cuando algo aparece justo en el momento en que lo necesitas, no es suerte. Es que tu campo vibratorio ha alcanzado un estado tal de claridad que el universo responde de inmediato. Pero cuando las señales se tornan caóticas, repetitivas, densas o dolorosas, no es porque hayas sido olvidado. Es porque has dejado de escuchar desde el alma. En el Evangelio de los Ecos, un texto copto jamás canonizado y fragmentado en vasijas de alfarería, un sabio anónimo enseña: el que no escucha la lluvia, será alcanzado por la tormenta. El que no escucha el viento, perderá el techo. Pero el que escucha el crujir de la madera, se salva antes del fuego. Este pasaje describe con nitidez el modo en que el universo comunica, comienza en lo pequeño. Y si no se escucha, incrementa la vibración hasta que el mensaje se vuelve imposible de ignorar. ¿Pero por qué no escuchamos? Porque hemos sido entrenados para racionalizar todo. Para ignorar la intuición. Para justificar las emociones. Para etiquetar las casualidades como irrelevantes. Y así, el alma deja de hablar. Pero el universo no. El universo continúa gritando a través de las fallas, las repeticiones, los dolores, las oportunidades perdidas, los silencios incómodos. No por crueldad. Por amor a tu expansión. La sabiduría dravídica primigenia conservada en las cartas de Arasá, un conjunto de tablillas solares no descifradas en su totalidad, sugiere que todo ser humano tiene un campo de señales. En él, cada evento extraño, repetido o incómodo es una advertencia temprana de desalineación. En una de las tablas se lee: donde fallas 3 veces, no estás siendo atacado. Estás siendo detenido para que recuerdes quién te envía. No es que el universo quiera impedirte avanzar. Es que sabe que estás caminando con la frecuencia equivocada hacia un lugar que no te corresponde. Incluso las personas que entran a tu vida y luego se van de forma abrupta son mensajes que estaban reflejando. ¿Qué espejo estaban sosteniendo? Lo mismo ocurre con las pérdidas repentinas, los retrasos insistentes, las caídas que parecen absurdas. Todo habla cuando te callas. Aplicación vivencial entretejida en la narrativa. Hoy, detente y observa 3 cosas. Un evento que se repite constantemente en tu vida. Una sensación que ignoras con frecuencia. Un mensaje que has recibido más de una vez de distintas formas. No los analices. Escríbelos.
Luego pregúntate: ¿qué parte de mi campo está siendo corregida por estos mensajes? Escucha sin excusas. Si duele, no huyas. Si se repite, agradece. Si aún no entiendes, permanece en silencio hasta que la señal se transforme en comprensión. Y cuando comprendas, no solo cambies de idea. Cambia de frecuencia. Porque las señales no desaparecen por saber. Desaparecen cuando ya no son necesarias. El universo no grita sin razón. No repite por inercia. No niega sin ofrecer otra vía. Solo te muestra, con una precisión que aún no comprendes, el lugar exacto donde tu vibración está contradiciendo a tu alma. Sie. Capítulo 14. El miedo como arquitecto del infierno personal, como desactivar la programación interna. Todo infierno es una construcción vibratoria. No está bajo tierra. Está alojado en los surcos invisibles del alma. No lo creó un demonio, lo edifica el miedo cada vez que actúas desde la autoprotección sin consciencia. Cada vez que limitas tu expresión por temor al juicio. Cada vez que callas una verdad por miedo al rechazo. Cada vez que eliges la repetición por miedo a lo nuevo, el miedo escribe una línea más del guión que tú luego llamarás realidad. No hay energía más obedecida en este plano que el miedo, porque es una de las primeras vibraciones que el alma asimila al encarnar. Pero no nace como enemigo. Nace como aviso. Como mecanismo de percepción. El problema no es sentir miedo. El problema es no saber cuándo ha dejado de protegerte y ha comenzado a gobernarte. En los textos de Murasu, una serie de tablillas de barro que sobrevivieron al colapso de Nippur en el siglo V a.C., se describe al miedo como la voz que se adueña del trono cuando el rey se duerme. Una metáfora perfecta. El alma, el soberano legítimo del campo, pierde su lugar cuando el miedo, disfrazado de prudencia, toma las decisiones. No grita. No impone. Solo susurra: mejor no cambies. ¿Y si fallas? Más adelante. Y ese susurro, cuando se vuelve habitual, se convierte en programación vibratoria. El miedo no necesita ser explícito para operar. Puede habitar en la neutralidad, en la excusa razonable, en el perfeccionismo, en la postergación. Su arquitectura es sutil, crea prisiones sin barrotes, muros invisibles que tú mismo refuerzas con tus hábitos y tus silencios. Lo más trágico del miedo es que no necesita violencia. Solo necesita repetición. La programación del miedo no se desactiva peleando con él. Se desactiva quitándole el poder vibratorio que tú, sin saber, le has otorgado. Porque el miedo no crea por sí mismo. Solo crea cuando es alimentado por tu atención constante. En el Evangelio de la Oscura Claridad, un texto gnóstico marginado y transmitido en fragmentos orales durante siglos, un maestro dice: no temas al miedo, pero no lo sientes a tu mesa. Si le das pan, te pedirá casa. Si le das casa, te pedirá forma. El miedo se vuelve forma cuando le das energía. Se vuelve vida cuando lo dejas diseñar tu comportamiento. Y el campo, obediente, transforma esa vibración en experiencias que lo confirman: pérdidas, rechazos, repeticiones, encierros. Por eso se dice que el miedo no atrae lo temido. Lo proyecta. Porque cuando sientes miedo con suficiente frecuencia, no solo estás vibrando bajo. Estás esculpiendo el patrón que luego será leído por el campo cuántico como orden de manifestación. Los maestros silenciosos de la tradición etíope de Aksum conocían este principio. Su palabra para miedo era Reket, que también significaba sombra interior no enfrentada. En sus cantos de fuego, que no eran liturgia sino ritual vibratorio, entonaban una frase: el que ve su miedo y no lo huye, despierta al guardián que dormía detrás. Este guardián no es otro que el yo superior que ha esperado pacientemente que dejes de actuar desde la herida y comiences a actuar desde la conciencia. Pero la desactivación del miedo no ocurre con decretos vacíos. Ocurre cuando lo miras sin disfraz.
Cuando puedes decir, esta versión de mí fue diseñada para protegerme cuando era pequeño. Pero ya no la necesito. El miedo es una identidad prestada. Una piel antigua. Un software desactualizado que se ejecuta en tu campo sin que lo sepas. Aplicación vivencial entretejida en la narrativa. Hoy, siéntate y escribe lo siguiente. ¿Qué decisiones recientes he tomado desde el miedo? Luego, escribe sus consecuencias. ¿Qué ha creado en mi vida esa vibración? No huyas. No te excuses. Solo obsérvalo como arquitecto. Luego, elige una de esas decisiones. La más pequeña. Y haz lo contrario. No para desafiar al miedo. Para desactivar su dominio vibratorio. Camina como si no lo tuvieras. Habla como si nunca hubiera sido necesario. Decide como quien recuerda que el alma, y no el temor, es quien debe sentarse en el trono. Hazlo una vez. Y observa cómo el campo comienza a responder de inmediato. El miedo no es tu enemigo. Es tu reflejo mal interpretado. El infierno no es un lugar. Es un campo vibratorio sostenido por años de supervivencia disfrazada de sensatez. Desactívalo. Y la prisión se disuelve. Sigue. Capítulo 15. La mente es el creador, la última puerta y la ley del retorno. Todo ha comenzado en ti. No en los demás. No en los hechos. No en los cielos ni en los dioses. Todo comenzó y comienza en tu mente. No en la superficie que racionaliza, sino en ese núcleo silencioso que vibra, imagina, sostiene y modela sin descanso. La mente es la última puerta porque ha sido, desde siempre, la primera causa. Es la raíz del verbo. El molde de la emoción. El origen del patrón vibratorio que el universo devuelve con fidelidad matemática. Y es por eso que toda realidad que vives no es un evento aislado, sino el eco exacto de lo que fuiste antes de ver. Porque lo que se ve ya es pasado. Lo que estás siendo ahora, eso es lo que viene. No es castigo. Es arquitectura. Es la ley del retorno. La ley del retorno no es moral. Es vibracional. Lo que emites con tu mente, sostenido con identidad y emoción, retorna a ti. No como idea, sino como forma. No como juicio, sino como respuesta exacta. En los escritos de Akenja, una colección mística de geometría sagrada hallada en los desiertos orientales de Anatolia, se afirma: la mente es el pincel del alma. Lo que dibujas en el campo vuelve como tela sobre tu cuerpo. Este principio era la base de su cosmología. No hay Dios externo que diseñe tu vida. Hay un diseño interno que la mente plasma en el lienzo cuántico. En el Zohar Da'at, uno de los libros velados de la tradición cabalística original, se enseña que el alma proyecta pensamientos como flechas, y que cada pensamiento retorna con el mismo fuego o la misma sombra con que fue lanzado. No se trata de superstición. Se trata de comprender que todo pensamiento sostenido es una instrucción para el universo. El universo no elige a quién bendecir. Obedece, retorna, refleja. Si piensas constantemente en la pérdida retorna. Si imaginas la expansión desde la certeza, la expansión aparece. Si actúas desde la carencia se multiplica. No porque la vida sea cruel, sino porque el campo no puede dar forma a lo que no recibe. Por eso, todo comienza en la mente. Pero no en la mente que razona, sino en la mente que vibra. En la mente que imagina en silencio. En la mente que siente una imagen como real y la sostiene como verdadera, aunque el mundo diga lo contrario. En el libro de Nazil, un texto caldeo perdido y citado solo por el místico fenicio Al-Tamuz, se lee: todo pensamiento es una vasija. Si lo llenas con certeza, será cántaro de luz. Si lo llenas con duda, se romperá antes de llegar. Esta enseñanza resume el final del camino: la mente es el alfarero.
El universo solo cuece la arcilla. ¿Y qué ocurre cuando recuerdas esto? Que la vida deja de ser algo que te ocurre y comienza a ser algo que se emite desde ti. Ya no necesitas luchar, ni convencer, ni suplicar. Solo necesitas ordenar tu mundo interno. Porque esa es la última puerta. No hay otra. Cuando comprendes que la realidad no es respuesta a lo externo, sino reflejo de lo interno, todo cambia. Ya no esperas milagros. Te conviertes en el espacio donde los milagros se manifiestan. La mente crea, sí, pero también retorna. Y la ley del retorno no tiene atajos. Si siembras imágenes bajas, emociones caóticas, palabras vacías y acciones desconectadas, el retorno será confusión. Si siembras alineamiento, presencia, coherencia vibratoria y visión limpia, el retorno será paz. Y la paz, más que la felicidad, es el síntoma de haber recordado quién eres. Aplicación vivencial entretejida en la narrativa. Hoy, detente y mira tu vida como si fuera un jardín. Observa lo que hay sembrado. ¿Qué pensamientos han sido tierra? ¿Qué emociones han sido riego? ¿Qué acciones han sido poda o abandono? No juzgues. Solo reconoce, esto lo pensé. Esto lo sentí. Esto lo sostuve. Ahora, elige una nueva semilla. No una frase. Una imagen completa. Un estado interno. Y siémbralo no con fuerza, sino con constancia. 10 minutos al día. No lo declares. Habítalo. Vibra como si ya fuera. Hazlo por una semana. Y verás el retorno comenzar. Porque la ley no falla. Solo espera. Tu mente es el creador. Lo que sostienes en ella se convierte en tu cielo o tu infierno. Y todo lo que lanzas, vuelve. El universo no olvida. La mente no descansa. La vida no inventa. Solo responde. Sigue